Dos hechos políticos y uno judicial parlamentario de esta semana que termina dejan al descubierto la condición humana de la privilegiada clase política de Chile. Primero, el exalcalde de la Florida y hoy electo senador por la Araucanía, Rodolfo Carter Fernández, es un típico caso de turismo político electoral exitoso. De la comuna de la Florida en Santiago de Chile, se traslada a 675 kilómetros al sur, a Temuco, región de la Araucanía, una de las más pobres de Chile, para competir electoralmente y es finalmente electo senador de la República. Lo curioso es que, siendo totalmente ajeno a la realidad territorial, política y social de la Araucanía, es elegido con un importante caudal de votos, y no siendo militante en la lista del Partido Republicano, partido del presidente electo José Antonio Kast. Y de paso, desplaza a la secretaria general del propio Partido Republicano, Ruth Hurtado Olave, originaria de la zona, que pierde así su aspiración senatorial. Ruth Hurtado no solo es de la zona, sino que es una destacada dirigente que no ha tenido éxito en cada intento de aspirar a algún cargo de elección y representación popular. Tampoco esta vez. Sus vecinos de la región prefirieron a un afuerino. Rodolfo Carter Fernández, que en esta semana, aún siendo senador electo, coqueteó con ser el futuro ministro de Seguridad del gobierno de José Antonio Kast, pero declinó. Optó por ser senador y no ministro, y eso puede tener varias explicaciones. Segundo hecho, el cuarto tribunal del juicio oral de Santiago acreditó y resolvió que el ex oficial de Carabineros de Chile, Claudio Crespo, fue quien disparó a los ojos con una escopeta antidisturbios en contra de un joven manifestante, Gustavo Gatica, que premunido de una piedra se enfrentaba a las fuerzas policiales con motivo del estallido social del año 2019 y lo dejó ciego. Asimismo, el tribunal absolvió al ex oficial Claudio Crespo de la acusación de apremios ilegítimos y consideró que actuó en legítima defensa. El tribunal aplicó una ley, la ley Naín-Retamal, que contempla esta condición de legítima defensa y además de aplicación retroactiva en favor del oficial Crespo. Las reacciones políticas no se hicieron esperar por la responsabilidad de quienes, de las fuerzas políticas del oficialismo, aprobaron esa ley y en especial su alcance retroactivo. Tan alboroto y dimes y diretes que en la línea divisoria de una ruptura se congelaron relaciones entre quienes constituyen la coalición oficialista y algunos de estos con el gobierno, del que además forman parte. Tercer caso, el diputado por Aysén Miguel Ángel Calixto. Aclaremos que los parlamentarios gozan constitucionalmente de un fuero que les otorga inmunidad en el ejercicio de sus funciones. Y si cometen algún delito, primero deben ser desaforados judicialmente y luego podrán someterse a juicio ordinario. Y este es el caso. El diputado Miguel Ángel Calixto fue desaforado por la Corte Suprema de Justicia de Chile por graves acusaciones de fraude al fisco. Es decir, hay antecedentes y pruebas suficientes que acreditan la condición de ser enjuiciado al carecer ahora de inmunidad parlamentaria. ¡Oh! Vaya sorpresa. El exdiputado demócrata cristiano Miguel Ángel Calixto, a raíz de estas acusaciones, pasó a ser diputado independiente, es decir, dejó de ser demócrata cristiano. Pero en las recientes elecciones de noviembre de 2025 fue candidato al Senado
por el partido Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista, y resultó electo senador con el 31.9% de los votos de su circunscripción en Aysén. Hoy la discusión es: ¿el desafuero de la Corte Suprema queda nulo porque se le sancionó siendo diputado y ahora que es electo senador, aunque aún no asume como tal? ¿El fuero es genéricamente parlamentario o es particular y distinto para senadores y diputados? Vaya discusión. Curioso país el nuestro. Bienvenidos, mediodía en Chile. Aquí comienza Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales. Aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos, nuestros derechos, no son ni deberán ser favores políticos. Repasemos estos 3 hitos de la semana. Primero, el exalcalde de la Florida y electo senador independiente en la lista del Partido Republicano en la región de la Araucanía. Recordemos que el senador electo Carter originalmente fue electo alcalde por la Florida como militante de la UDI, es decir, Unión Demócrata Independiente. Y así se mantuvo en esa condición, siendo reelecto en lista UDI y apoyado por los partidos de Chile Vamos, es decir, principalmente UDI, Renovación Nacional, y Evópolis, Evolución Política. Y así llegamos a noviembre del 2024 y Rodolfo Carter deja de ser alcalde. Entonces aspira a ser presidente de la República y plantea que al interior, principalmente de Chile Vamos, reitero, UDI, Renovación Nacional y Evópolis, haya una elección primaria para elegir al candidato o candidata presidencial. La respuesta fue negativa. La candidata del sector ya estaba elegida, Evelyn Matei, que como sabemos salió cuarta, detrás de Kast, Jara y Kaiser. Entonces, Rodolfo Carter negoció con republicanos, es decir, con José Antonio Kast, y así nace su candidatura al Senado y por la región de la Araucanía. Y la segunda en la lista sería y fue Ruth Hurtado, secretaria general del Partido de los Republicanos. La aspiración era doblar, es decir, que salieran los dos. Y si así resultaba, la opción de Carter al gabinete ministerial cobraba aún más fuerza, porque en caso de no salir Ruth Hurtado, que no hubiera doblaje como finalmente ocurrió, la secretaria general de Republicanos llegaría igualmente al Senado en el cupo de Carter, que pasaría u optaría a ser ministro de Seguridad. Y el presidente electo tendría en el gabinete no a un potencial candidato presidencial en su gabinete, sino a 2, pensando en Johannes Kaiser para el 2030. Y si debía quemar un fusible, bueno, también estaban a mano. Pero resulta que Johannes Maximilian Kaiser, del Partido Libertario, optó por no integrarse al gabinete. Así queda como aliado del gobierno, pero sin compromisos, y sembrando para su candidatura presidencial el año 2030. Entonces este escenario no resultó propicio para Carter,
Para Rodolfo Carter la opción ministerial dejó de ser viable. Además, el cargo de senador es por 8 años. Si no es el 2030, será el 2034. Hay tiempo, pues. Entonces, el gobierno de José Antonio Kast, que comienza el próximo 11 de marzo, parte con 2 precandidatos presidenciales, Carter y Kaiser. Y no necesariamente políticamente son equivalentes. El segundo caso es complejo y patético. Complejo porque el tribunal constata y admite sin lugar a duda que el oficial de Carabineros Claudio Crespo, de alta especialidad en seguridad y antidisturbios, fue quien disparó con su escopeta a los ojos de Gustavo Gatica y como consecuencia de aquello quedó ciego. Pero aún así, el tribunal lo absuelve, recurriendo a una ley dictada en este gobierno que contempla la legítima defensa y su aplicación retroactiva. Por eso se aplica a estos hechos del año 2019. La trifulca política es patética. Y es patética porque el engaño comunicacional de la clase política es grosera y grotesca. La justicia no es otra cosa que la aplicación de normas, leyes y reglamentos que son elaboradas precisamente por la propia clase política. Son ellos quienes definen el nivel, profundidad y alcances de lo que han legislado para que los tribunales, es decir, los jueces, dicten finalmente una sentencia justa. Esto es justicia. Y si hoy lo que han resuelto los jueces en este caso se considera una aberración y una injusticia, esta sentencia no es responsabilidad de los jueces. Es responsabilidad de quienes redactaron esta ley y además la aprobaron. Y aquí están todos quienes hoy rasgan vestiduras apuntando con el dedo acusador al del frente. Son de la misma coalición y son quienes sostienen este gobierno. Por lo que la trifulca política es un circo grosero y grotesco. Son, curiosidades de la actual democracia de nuestro Chile. Y después se sorprenden y se asustan porque la ciudadanía pierde la paciencia. Bueno, finalmente vamos al último tema. El desaforado parlamentario diputado Miguel Ángel Calixto, este fue desaforado en su condición de parlamentario por la Corte Suprema de Justicia porque habían suficientes pruebas y evidencias que había cometido fraude al fisco. De eso no hay dudas. Pero una vez más, la legislación, al igual que en el caso anterior, deja espacio a la ambigüedad, a la interpretación y a la resolución posterior conforme a convicción o intereses en juego, y no en base a evidencias y pruebas. Entonces, no es de sorprender que estos vacíos y ambigüedades provengan de donde provienen, del Parlamento. Y hoy se sorprenden de lo que legislaron. Además, ¿por qué deberían tener fuero? Cuando estén en el hemiciclo podría ser aceptable, pero fuera del Parlamento es un privilegio que ya resulta inaceptable, especialmente cuando legislan temas donde ellos son parte incumbente. Es igualmente grosero y grotesco. Caramba que nos falta para equiparar la cancha en materia de democracia, de derechos y obligaciones compartidas. Sí, nos falta mucho. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.